Hoy hacemos una funda para cambiador de bebé. En el vídeo de hoy vamos a hacer una funda para este cambiador de bebé que está bastante estropeado y le vamos a hacer una funda plastificada para que sea impermeable y muy fácil de lavar. Como ves, tiene este forro de hule bastante deteriorado y se ve la goma espuma por debajo. Yo voy a arreglar este cambiador que ya tengo, pero puedes hacer una funda para un cambiador nuevo para poder tener un recambio lavable, ya que este es un elemento que tiende a ensuciarse bastante. En este caso, el cambiador es desmontable, por lo que lo voy a desmontar para colocarle la funda, pero también lo puedes hacer para el tipo de cambiadores que son de una sola pieza. Para comenzar, vamos a tomar medidas de nuestro cambiador. Medimos el largo, el alto de la goma espuma, el ancho del cambiador y también el alto que tiene en esta parte, que es más estrecha, ya que vamos a sacar una plantilla de esta parte. Y tomamos nota en una libreta de todas nuestras medidas. En mi caso, el cambiador mide 75 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho, 9 centímetros de alto en la parte más alta y 2 centímetros en la parte más estrecha. Vamos a sacar la plantilla de esta parte. Para ello vamos a utilizar una hoja de papel de periódico y un rotulador. Colocamos la hoja de papel de periódico como ves en la imagen y la sujetamos con cinta adhesiva. Y ahora, como estás viendo en el vídeo, vamos a trazar con el rotulador el contorno de la goma espuma. Como ves, no es necesario que sea absolutamente preciso, pero una vez hayas trazado la plantilla, comprueba bien las medidas y marca el centro. Traza las líneas rectas, ya que nos han quedado un poco temblorosas. Y traslada las medidas que has tomado anteriormente al papel. Esto solo es necesario que lo hagas en una de las mitades de la plantilla, ya que luego vamos a trazarla con la tela doblada. Por último, dibuja bien esta curva, que es lo más importante de la plantilla y que al trazarla con el rotulador nos ha quedado un poco temblorosa. Una vez la tengas dibujada, recorta el contorno únicamente de la mitad de la plantilla. Yo voy a utilizar esta tela acolchada y plastificada para hacer la funda del cambiador. Es la que más te recomiendo porque es muy fácil de lavar. Colócala doblada de manera que quepa la plantilla. Y para no utilizar alfileres que podrían estropear la tela, pégala con cinta y traza el contorno con un bolígrafo. Añade unos 4 centímetros en la parte inferior
y recorta el contorno dejando un margen de costura de aproximadamente 1 centímetro o centímetro y medio. Por todos los lados excepto por la parte inferior, que es donde hemos dejado los 4 centímetros. Deberás cortar 2 plantillas iguales. Y ahora dóblalas por la mitad y marca el centro con un piquete. Para el cuerpo del cambiador deberás recortar un rectángulo que mida de largo el largo del cambiador más 2 centímetros para el margen de las costuras, y de ancho medirá el ancho del cambiador más 2 veces el alto más 30 centímetros. De esta manera nos quedará margen para doblar por debajo y pegar la funda con velcro. En mi caso el rectángulo mide 77 por 98 centímetros, pero deberás realizar el rectángulo según las medidas de tu cambiador. Colocamos el rectángulo de tela y marcamos también la mitad haciendo un piquete. Y ahora vamos a hacer coincidir el piquete de nuestra plantilla con el piquete que hemos hecho en el rectángulo y trabamos la plantilla con pinzas para no estropear la tela. Deberás adaptar la tela a la curva que hace la plantilla. Comienza desde el centro hasta el extremo y ahora de nuevo del centro hacia el otro extremo, y vamos a coser por toda esta línea. Una vez cosido en la máquina, recorta el exceso de margen de costura dejando aproximadamente medio centímetro. Y realiza unos cortes con la tijera en las partes curvas para que queden bien al darles la vuelta. Ahora dobla esta línea y cose un pespunte por aquí. Una vez lo tengas cosido, deberás hacer un dobladillo donde te estoy mostrando en la imagen y coserlo a máquina, y también un dobladillo en los laterales. Puedes hacer un dobladillo sencillo, ya que esta tela no se deshilacha, o doblar 2 veces aproximadamente medio centímetro. Y ahora cosemos con un pespunte. Para coser la funda del cambiador, como estamos utilizando una tela plastificada, te recomiendo que utilices un prensatelas de doble arrastre como el que yo estoy usando, ya que esto te ayudará a que la tela corra mejor por la máquina. Como ves, estoy doblando 2 veces aproximadamente medio centímetro hacia el interior y cosiendo un pespunte recto. Si quieres puedes sujetar esto con pinzas, ya que la tela es un poco complicada de coser. Y a continuación cosemos el dobladillo de los laterales. Te recomiendo no empezar a coser justamente desde el borde, ya que se aglomera mucha tela y resulta muy grueso. Entonces empieza a coser unos 2 centímetros a partir de ese borde y posteriormente le daremos la vuelta y coseremos hacia el final.
Como ves, al llegar al final se aglomera mucha tela, por lo que te recomiendo también que cosas con mucho cuidado, ayudándote de forma manual con la manivela de la máquina. Aquí está el principio que hemos dejado sin coser, así que empezamos aproximadamente a 2 centímetros del extremo y cosemos con mucho cuidado, ayudándonos de la ruleta manual de la máquina, ya que se nos puede partir la aguja. Una vez hemos terminado nuestra funda, vamos a colocarla en el cambiador y para sujetarla utilizaremos velcro adhesivo. El velcro que yo he comprado tiene bastante agarre, por lo que no he considerado necesario coserlo a la tela. A mí personalmente no me gusta coser a máquina el velcro adhesivo, ya que la aguja suele quedar llena de pegamento y es muy complicado quitarlo. Ajustamos primero los laterales cortos . Y ahora colocamos velcro adhesivo en los laterales más largos para pegarlos al cambiador gracias al margen que hemos dejado. Y pegamos tirando bien de la tela para que quede bien estiradita. Una vez tenemos la funda colocada con el velcro, ya solo nos queda volver a colocar con los tornillos el cambiador en su sitio. Y así es como queda nuestra funda de cambiador terminada. Como ves, al ser de una tela plastificada es muy fácil de limpiar y se puede incluso retirar para lavar. Espero que te haya gustado este tutorial y que te sirva de utilidad. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, dale a like y comparte si te ha gustado y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.